Y es que de verdad no entiendo toda esta vaina. Y es que tengo semanas tratando de migrar de Windows a Linux y me he encontrado con una serie de situaciones que no entiendo nada de esto. Busco Linux y me sale GNU Linux. Y cuando coloco en Google o YouTube cómo instalar Linux, me sale Debian, Ubuntu, Linux Mint, Zorin, Linux Lite y pare de contar. Apreciada comunidad, sean todos bienvenidos nuevamente a otro video. Y sí me he dado cuenta de que cuando tratamos de migrar de Windows a Linux hay muchos conceptos que no tenemos claros. Yo también en mis inicios había muchas cosas que no entendía y poco a poco se me fueron aclarando. Y es que hoy recibí la cachetada de Dios y me dije, vamos a hacer un video en donde todas aquellas personas que estén tratando de migrar de Windows a Linux tengan claro algunos conceptos y sepan de qué se trata todo esto. Vale la pena comprender de que en este video no vamos a profundizar mucho en fechas y en historias complejas, a pesar de que hace falta de que para que entremos en contexto, en este marco tenemos que tener algunos conocimientos específicos. Esto nos servirá para refrescar un poco la memoria para todos aquellos miembros de esta comunidad que ya conocen de GNU Linux y para ti que tal vez que te estás tratando de adentrar en este mundo. No dudes nunca en dejarnos tus comentarios, tus dudas, que yo personalmente te las voy a contestar. Y si no, los miembros de esta comunidad siempre están pendientes de responder cualquier duda o inquietud. Muy bien, vamos a ponernos serios. Se me tranca el Windows, qué dolor, la paciencia se evapora. Le doy clic con furor y el cursor no colabora. Dicho todo esto, entramos en contexto y esto nos lleva a la primera pregunta. Veamos qué es lo que sucede. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. ¿Es GNU Linux o Linux? Vale la pena señalar que GNU Linux o Linux es un sistema operativo y que a diferencia de Android, Windows o el iOS, propiamente dicho, este sistema operativo no pertenece a ninguna empresa. Ya sabemos que iOS es propiedad de Apple, Android es propiedad de Google y Windows es propiedad de Microsoft. Ahora bien, estas son empresas que desarrollan un producto, en este caso un sistema operativo, y ya nos los entregan instalado para su uso en un dispositivo, ya sea un teléfono móvil o un ordenador. En el caso de Linux o GNU Linux tenemos que tener en cuenta de que hay dos historias que transcurren en una misma línea del tiempo. Esto es para entrar únicamente en contexto para todos aquellos que son inquietos en la informática o que tienen algunas dudas en despejar sus inquietudes sobre lo que es Linux o GNU Linux. Y estas dos historias que transcurren en la misma línea del tiempo tienen que ver principalmente con Microsoft y Apple por un lado. Transcurría la época de 1975 a principios de los 80 y ya en la primera historia de esa línea del tiempo estaba Bill Gates enfocado en desarrollar software con su empresa Microsoft, en este caso para los ordenadores IBM, y también a su vez desarrollaba software para Apple. Y por otro lado estaba Steve Jobs desarrollando ordenadores con sus computadoras Apple, incorporándole a los mismos un sistema operativo para que formara el producto parte de un todo. Vale la pena señalar que estos dos personajes o estos dos señores a los que hacemos mención poseían una visión de tipo empresarial, fundando para aquellos entonces grandes empresas y enfocándose en hacer productivo y de tipo comercial un software o un producto que fuese para ellos totalmente rentable. Por otro lado, en la misma línea del tiempo y paralelamente se encontraba el señor Richard Stallman, que para aquel entonces ya era programador y trabajaba para los laboratorios del MIT o MIT. Recuérdense que para aquella época, mediados de los 75, principios de los 80, todavía el concepto de que los ordenadores, como los conocemos a día de hoy, no se tenía muy claro. Incluso la misma empresa IBM lideraba lo que era la producción de servidores que solamente eran utilizados en grandes instituciones como bancos, entidades gubernamentales, universidades y todas aquellas empresas que necesitaran manejar una gran cantidad de data. Y uno de los sistemas operativos que mayor caló para el uso de esos servidores era el sistema operativo Unix, el mismo que utilizaba Richard Stallman en los laboratorios del MIT en ese momento. Resulta y acontece que en una de sus experiencias laborales, Richard Stallman, siempre con una actitud bastante radical, se topó o encontró con una situación que lo llenó de indignación. En los laboratorios había sido donada una impresora láser marca Xerox,
Y Richard Stallman, al poder instalarla y operarla, se encontró que la impresora presentaba fallas, ya que esta misma no avisaba en las terminales de los operadores cuando el papel era atascado, lo que lo llevaba a pararse de su lugar de trabajo e ir a ver si la impresión se había procesado, y simplemente al llegar al lugar y darse cuenta de que por atasco la impresión no se había procesado, les causaba gran pérdida de tiempo y falta de desempeño en la productividad. Él, como programador y afecto a la cultura hacker de aquella época, que no es la misma que conocemos hoy en día, decidió desarrollar o programar un proceso para que esto no sucediera, lo que lo llevó a solicitar el código del sistema operativo Unix para poder efectuar su desarrollo. Vale la pena señalar de que para aquel momento el sistema operativo Unix era propiedad de la empresa AT&T, y este era un software o sistema operativo comercial únicamente para su uso en servidores. Al no poder tener Richard Stallman acceso al código del sistema operativo Unix, le causó una gran indignación, ya que no podía desarrollar una solución para el problema que se estaba presentando. Y fue en esa época, con esa indignación que él tenía, lo que lo llevó a crear el proyecto GNU para desarrollar un sistema operativo compatible con la arquitectura de Unix, y que esto no fuera piedra de tropiezo para todas las implementaciones que él quería hacer bajo dicha arquitectura. No olvidemos que todo el software desarrollado en aquella época y hasta días de hoy está protegido por derechos de autor. Y por supuesto el código de un software en el cual es desarrollado está protegido por el copyright, al igual que las canciones o la música de algún tema musical, un libro, una película, etc. Dicho todo esto, Richard Stallman crea el proyecto GNU, funda la Free Software Foundation y crea 4 premisas o estatutos principales. Es allí donde se afianza el concepto de comunidad y de que el software diseñado o creado por cualquier persona pueda ser compartido, pueda ser modificado, pueda ser reutilizado y pueda ser de tipo libre. Ahí también se acuña el concepto de software libre. Y adicional a esto, a la creación del proyecto GNU, a la fundación de la Free Software Foundation y de estas 4 premisas, se crea lo que se llama la licencia GPL, para que cualquier software desarrollado o amparado sobre esta licencia pueda estar protegido por estas premisas. Y si bien ya para el año de 1983 ya estaba conformado y orquestado el proyecto GNU, la Free Software Foundation con sus 4 premisas fundamentales y orquestada la licencia pública GPL, a ese proyecto de desarrollo se le empezaron a unir muchos desarrolladores, lo que empezó a orquestar el desarrollo de un sistema operativo de tipo libre. Es ahí donde se acuña el término de software libre, software propietario y software privativo. A este proyecto de GNU se le empezaron a unir muchos desarrolladores y proyectos, como desarrolladores de entornos de escritorio, programas múltiples, utilidades o aplicaciones desarrolladas para una interfaz gráfica, y el inicio o el comienzo de lo que sería la creación de un sistema operativo. Vale la pena señalar que sistema operativo no es lo que tú estás acostumbrado a ver en una pantalla de un ordenador. A eso se le llama interfaz gráfica y sobre eso vamos a hablar después. Ahora bien, llegando el año de 1991, y si bien ya para esa época estaba listo, confeccionado y casi que orquestado el desarrollo y puesta en marcha en funcionamiento de un sistema operativo compatible con Unix o basado en Unix, hacía falta lo que se llama un kernel. Y espérate que aquí la vaina es donde se pone buena. Para el año de 1991 entra en el escenario Linux Torvald. Ya para esa época, en la misma línea del tiempo que habíamos hecho mención, ya estaba Microsoft peleándose y siendo demandada por Apple por el plagio de su interfaz gráfica, que a su vez Apple se la plagió a cero, y en eso pasaron muchos años. Pero ya las licencias de copyright en cuanto a software propietario o privativo estaban siendo utilizadas y se estaban ejerciendo. Es allí donde entra en el escenario el señor Linus Torvald y desarrolla lo que se llama un kernel, que era la parte final que necesitaba el proyecto GNU para poner en marcha su sistema operativo. El señor Linus Torvald en la época de 1990-1991 se hace de un ordenador 386, sí, aquellos 386 que muchos de nosotros utilizamos otrora.
Y para poder desarrollar y poder utilizar su ordenador, básicamente solo tenía de dos alternativas fundamentales. La primera era el sistema operativo Mimix, que no vamos a hablar de él porque no es el contexto de este video. Y el sistema operativo DOS, diseñado y plagiado por Microsoft, y yo creo que ya conocemos esa historia. Si no la conoces, al final de esta historia te dejo dos videos o dos micros que hablan de toda esa historia de la trayectoria de Apple y de Microsoft. Ahora bien, Linus Torvald comienza a desarrollar y empieza a sentar las bases de lo que es el kernel y postula ese proyecto o informa del mismo en unos listados de correos, lo cual causó un gran revuelo porque era justamente lo que necesitaban los desarrolladores para la puesta en marcha del proyecto del sistema operativo GNU. Y más allá de todo este contexto es que Linus Torvald para esa época licenció su proyecto de desarrollo de kernel bajo la licencia pública GPL, que es el proyecto y las premisas del proyecto GNU. Por su compatibilidad en el desarrollo del kernel para sistemas operativos tipo Unix y licenciado este desarrollo bajo la licencia GPL, abrió todo un contexto en donde también otros desarrolladores se sumaron a ese proyecto del kernel. Y ya para el año de 1992 o 1993 se anuncia su compatibilidad con la terminal o la Shell Bash, que es una de las que utilizamos en el modelo de consola o terminal de los sistemas operativos Linux o GNU Linux que utilizamos hoy en día. Dicho todo esto y para aclarar nuestra inquietud, lo correcto entonces sería decir sistemas operativos o desarrollos GNU Linux, ya que Richard Stallman funda la Free Software Foundation, crea las licencias GPL y las 4 premisas fundamentales del software libre y del código abierto. Adicionalmente, Linus Torvald entrega lo que se llama el kernel, ya vamos a hablar de eso, para que el sistema operativo GNU Linux pueda llegar a su lanzamiento. ¿Qué sucede ahora? Que dentro de la comunidad de GNU Linux hay un gran paradigma. Hay un grupo de personas que son fieles a los postulados de Richard Stallman y otros que son fieles a los postulados de Linus Torvald, que si bien todos están encausados por la línea del software libre y del código abierto, tienen sus diferencias y sus discrepancias. Ahora bien, lo correcto sería decir siempre GNU Linux. Ahora bien, dentro de todo este contexto también es común y frecuente que escuches que las personas se refieren a los sistemas operativos GNU Linux como Linux. Y es porque por cuestión de comodidad, de semántica y por ser un poco más cómodo y pegajoso ese nombre, se omiten las primeras palabras GNU y simplemente se adopta el término de Linux para hacer referencia a los sistemas operativos o desarrollos GNU Linux. Así que cuando hablamos de Linux o GNU Linux, nos estamos refiriendo a lo mismo. Aunque a día de hoy también hay sistemas operativos que son considerados Linux y no GNU, pero bueno, ya ese es otro tema. No dudes en comentar, compartir con nosotros cualquier inquietud que tengas y unirte a esta comunidad. Ahora bien, si es de tu utilidad, también puedes acceder a nuestro blog en donde tenemos toda una serie de temáticas dispuestas para GNU Linux, en donde puedes indagar y averiguar cualquier incógnita que tengas. Y también te dejo al final de este video una lista de reproducción con los capítulos siguientes a esta temática y los micros que te comentaba al inicio del mismo. Muchas gracias por permanecer con nosotros y nos vemos en el próximo video. Se me tranca